Buenos días, queridos hermanos. Hoy habla Jairo Andrés. Vamos a estar abordando el capítulo 23 del libro de Deuteronomios y empecemos orando. Señor, te damos gracias por lo que haces por nosotros, por la vida que nos das, el amor que nos entregas y verdad, Señor, ayúdanos a comprender y a entender la magnificencia de lo que tú estuviste dispuesto a entregar por nosotros, lo que siempre tú has estado dispuesto a dar por nosotros. Ayuda a nuestros corazones a creerte, a entenderte, a amarte y a saber que todo lo que haces y todo lo que tú provees para nosotros es siempre pensando en nosotros, que tú no necesitas nada de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, no les mentiré, la verdad es un texto difícil de leer y comprender no tanto, pero sí difícil de leer. Va de un lado al otro, saltando de una ley a la otra, que es como un poco el contexto de los capítulos que hemos venido revisando. Para este capítulo voy a proponer 3 divisiones naturales, que son las mismas que tiene la Reina Valera del 60, del 1 al 8, que yo le nombré Guardando el Corazón, del 9 al 14, que nombré Guardando la Santidad, y del 14 al 25, que nombré Guardando los Vulnerables. En el primer tramo del texto del 1 al 8 podemos ver un grupo de características que determinan si una persona o grupo puede pertenecer a lo que se denomina como la Asamblea de Dios, ¿no? Entonces dice los no magullados de testículos o castrados, que es una característica física, los que no fueran bastardos, que eran hijos de judíos con extranjeras, es decir, que esto está vinculado a la nacionalidad, los moabitas y los amonitas, que también está vinculado a la nacionalidad, pero en particular estos habían buscado la forma de perjudicar al pueblo de Dios, y los edomitas y los egipcios, que los edomitas son los descendientes de Esaú, que los considera hermanos, según lo que dice el texto, y los egipcios que Dios consideró que ayudaron a Israel en el momento de necesidad. Para dar algunas puntualizaciones del contexto, lo que llama en este contexto la Asamblea de Dios, específicamente temas litúrgicos, que pues en gran medida de esto dependía de la nacionalidad de los judíos. Les voy a ser muy honesto y es que cuando uno lee la primera parte del 1 al 8, por estos temas que de pronto vimos con bastante algidez en este momento de la discriminación y de las personas que deben ser incluidas, lo primero que uno piensa al momento de abordar el texto es en eso, ¿no? La discriminación. Pero realmente cuando uno profundiza y lee el texto, se da cuenta de que estamos pensando en las cosas equivocadas, o por lo menos yo me di cuenta que estaba pensando en las cosas equivocadas, y en lugar de pensar en las exclusiones, deberíamos enfocarnos en el propósito, las razones que podían haber detrás de estas leyes o estas normas específicas. Como hay un punto general que quiero que veamos más adelante al final, voy a ir barriendo todos estos temas de manera rápida, pues por un tema de tiempo. La primera razón es física. Existe una clara desaprobación independiente del propósito de que nosotros, o de que el pueblo de Israel en este caso, no tuviera cuidado de su cuerpo, hicieran mutilaciones o destruyeran el templo de Dios o el cuerpo de ellos mismos con propósitos, podría ser rituales o prácticos, que eran las cosas que en esa época ocurrían para que pasaran estas dos condiciones. Si es claro es que en el corazón de Dios no está la aprobación de dañar el cuerpo o de mutilar el cuerpo. Y ahí no quiero dejar de mencionar que Dios quiere que nosotros cuidemos el cuerpo como templo del Espíritu. Para los demás casos pareciera ser el problema la nacionalidad, ¿no? Porque son los hijos de israelitas con extranjeras, son el resto extranjeros. El foco de esta primera serie de normas es proteger la fe de Israel. Dios reconoce y condiciona los tiempos que los extranjeros deben esperar antes de participar en lo relacionado a las actividades de la fe. Y como les decía, esto va a evitar que Israel, o debería haber evitado que Israel se contaminara con costumbres o con rituales que Dios no aprobaba. De entre estas naciones habían 2 que habían procurado el mal a Israel
y habían dos que una Dios consideró hermana, que eran los edomitas, y otra que eran los egipcios, que Dios los reconoce también como ayudadores de Israel. Y aquí quiero tomarme un momento para mencionar algunas cosas, ¿no? Miren que Dios valora lo que los creyentes o los no creyentes realmente hacen o dejan de hacer por nosotros. El problema realmente está cuando tomamos decisiones incorrectas al respecto de la forma como nos relacionamos con Dios, debido a profundizar este tipo de relaciones que terminan alejándonos del propósito real de Dios, espiritualmente hablando. Hay creyentes que generan profundas relaciones con personas que no son creyentes, basados en simpatía o en comportamientos que aprueban, que terminan siendo contaminados y terminan adoptando y aceptando conductas que no reflejan el deseo del Señor. Quiero dar una parte especial en el caso de Egipto porque amo esta parte del Señor, y es que Él olvidó la opresión que Egipto puso, o el yugo que Egipto puso sobre Israel, y valoró más lo que ellos hicieron por Israel. Y es una de las cosas que amo del Señor, de que cuando Él nos ve o nos escoge, Él decide vernos como justos y santos, porque si la realidad fuera que nos viera tal y como somos, realmente lo que siempre recibiríamos de Dios sería juicio. También vemos en este texto que Dios da recomendaciones prácticas para que los israelitas puedan evitar que la cultura o las creencias religiosas de estos pueblos terminen modificando la forma como ellos se relacionaban con Dios, que era la forma que Él había establecido. En esto también no quiero dejar de mencionar dos cosas, que una está en 2 Corintios 6:14, en donde Dios nos advierte claramente acerca de tener relaciones profundas con personas que no comparten nuestra fe, que es algo peligroso, que más que ayudar a estas personas o acercar al Señor, ellas terminen influenciando la forma como nosotros nos relacionamos con Dios, o terminen influenciando la forma como nosotros pensamos o como nosotros vivimos la santidad. Sin negar también lo que está al final de 2 Pedro 3:9, donde Dios realmente muestra su intención de que todos procedan a arrepentimiento, es decir, que todos podamos estar con Él en la eternidad. La segunda parte, que es del 9 al 14, guardando la santidad, Dios habla de cómo ellos al salir a batalla deben permanecer santos, y les da una serie de opciones por medio de las cuales se pueden purificar. Inclusive da recomendaciones pues que podrían considerarse de salubridad acerca del manejo de los desechos de ellos. Este punto de los desechos me hace pensar en que Dios siempre, en cada situación, quiere ser parte de la forma e influenciar la forma como nosotros hacemos las cosas. 15 al 25 vemos leyes que protegen principalmente a las personas vulnerables. Entonces habla de que si un esclavo huye de su amo, y por el contexto consideraría que son extranjeros, el israelita debía dejarlo permanecer en Israel y no devolverlo a su amo. Que no quería que existiera la prostitución ni de hombres ni de mujeres, y que no aceptaba esto como ofrenda, es decir, no permitía la prostitución ritual, ni que las ganancias derivadas de este tipo de prácticas fueran parte de la ofrenda al templo. Recomienda que entre los israelitas no se cobren un interés cuando se prestan dinero, adjudicando que su prosperidad, que esto ya lo hemos visto antes en Deuteronomio, adjudicando que su prosperidad es derivada de lo que Dios les da, y no deberían por ello cobrar a sus hermanos, permitiéndolo sí para los extranjeros. Y al final habla de cómo Dios no quiere que nosotros prometamos cosas a Él que al final no vayamos a cumplir. En Deuteronomio uno puede ver muchas leyes sobre muchas cosas, ¿no? Parece una miscelánea de leyes, pero nos permite ver mucho de lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor me tocó mi vida para que compartiera con ustedes. Dios quiere permanecer cerca de nosotros porque nos ama, y eso es lo mejor para nosotros. Voy a parafrasear el capítulo nuevamente. No quiero que dañen sus cuerpos, no quiero que dejen que las ideas de los extranjeros los confundan. Quiero caminar con ustedes para protegerlos en la guerra. Quiero que cualquiera que vive en Israel pueda ser libre de opresión. No quiero que destruyan su corazón y contaminen su cuerpo con impurezas sexuales. Quiero que ayuden a sus hermanos en necesidad. No quiero que me prometas cosas que no pueden cumplir, porque no quiero que te sea pecado,
y no quiero que pasen hambre sus hermanos. La pregunta es, ¿cuántas de estas leyes son para Él? Ninguna. Él no puede ser confundido, Él no necesita ser defendido, Él no es esclavo y necesita libertad. Él no puede ser contaminado con las ideas de los demás. Él no tiene necesidad, Él no necesita nuestras promesas, Él no pasa hambre. Ese es el punto. La ley no fue creada para defender los intereses de Dios. La única justificación viable es el amor que Él tiene por nosotros. Vamos en lo siguiente. Desde siempre y para siempre la única justificación de la revelación al mundo ha sido su amor. De la ley es su amor, de la salvación es su amor. Lo vemos desde la perspectiva divina. La ley no protege los intereses de Dios, parece más desventajosa para Él que cualquier cosa. Nada lo beneficia, solo hay beneficios para nosotros. Si consideramos que la santidad es obediencia, vivir una vida de santidad nos hace miserables. Algo que por ahí los que ya han batallado mucho y han permanecido en la fe entenderán con mayor claridad. Y esto es porque la santidad es obediencia a una ley pensada en amor para protegernos a nosotros de nosotros mismos, de nuestros hermanos, de los que no son creyentes, y al mismo tiempo obliga al responsable de escribirla a ocuparse de nosotros. Si lo pensamos bien, más allá de beneficiarse Dios con lo que dejó en la palabra para nosotros, Él asumió responsabilidades sobre nosotros de las que nunca tuvo necesidad, prometió hacer cosas que no necesitaba prometer, reveló cosas que no necesitaba revelar, entregó cosas que no necesitaba entregar. Es bueno ver en Deuteronomios que tenemos un Dios que nos ama, porque la única justificación para que se den todas estas instrucciones detalladas a cada aspecto de nuestras vidas es que nosotros podamos ser felices y vivir vidas plenas en realidad, y que Dios termine haciéndose responsable por nosotros, que termine viendo como con Egipto solo lo bueno de nosotros y que termine asumiendo las responsabilidades por cosas de las que no fue responsable. Y si no pueden pensar en un ejemplo, yo les puedo dar uno. Él es responsable por mi pecado y es responsable de mi justicia, y no lo merezco, pero Él lo quiso así. Lo anterior a lo que no mencioné al inicio es que yo llamé a este estudio el amor disfrazado de ley. ¿Cierto, hermanos? Que es una exhortación que el Señor tuvo conmigo a que vivan una vida de santidad, porque vivir una vida de santidad es vivir una vida plena, que la ley de Dios fue pensada para nosotros en amor, no desde las limitaciones o las obligaciones, sino de una manera ventajosa para favorecernos y hacer que tengamos vidas perfectas. Hermanos, les deseo un feliz resto de día y les recuerdo que siempre tengan en sus corazones que Dios les ama.